Antes quiero saludar al abogado, al hombre que es el penalista que defiende a partir de hoy llamado a juicio el expresidente Uribe, que lo defiende ya sentado en el banquillo de los acusados. Es el doctor Jaime Granados. Doctor Granados, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a ti y a toda la audiencia de Blue Radio. Doctor Granados, ¿a usted como defensor del expresidente Uribe le parece una buena o mala noticia que lo hayan llamado a juicio? Pues claro, Néstor, que es una mala noticia porque es un expresidente de la dignidad de él, del legado para la historia, tener que ser sometido a esta situación. No es nada agradable para ninguna persona y menos a alguien de su figura histórica. Pero desde el punto de vista técnico, jurídico, que es lo que a mí me corresponde, pues es la oportunidad que tenemos nosotros, manteniéndose incólume la presunción de inocencia de Álvaro Uribe Vélez, de poder refutar todas las infamias, todas las mentiras que se han dado, en este caso, de contrainterrogar a los testigos que han sido evasivos y de que se sepa la verdad. Y la verdad es lo que finalmente para la historia va a quedar, de todo lo que ha sufrido por una verdadera persecución desde hace muchos años política el presidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Granados, la Fiscalía dice que el expresidente Uribe fue el determinador en la compra de testigos, en el fraude procesal. ¿Han contemplado la posibilidad de aceptar cargos? En modo alguno, jamás. Eso es una aberración. Quiero decir, Néstor, después de haber estudiado este caso durante casi 6 años, de conocer cada elemento de prueba al detalle, que no existe ningún elemento, ninguna prueba que pueda llevar a afirmar a alguien de que el presidente Uribe Vélez determinó al abogado Diego Cadena ni a cualquier otra persona a cometer ningún delito. Eso es algo que no se soporta en las pruebas, que evidentemente la Fiscalía fracasará en su intento de probar lo que no ocurrió. ¿Y por qué el abogado, entonces, sin el visto bueno de Uribe, fue a las cárceles a convencer a Monsalve y a Vélez y a Sierra y a la señora Deyanira Gómez de cambiar un testimonio contra el expresidente Uribe? El tema es un poco más complejo. Diego Cadena fue como abogado investigador a recolectar evidencias y estaba en su derecho de hacerlo. Otra cosa es, como él ya lo ha declarado, que tomó algunas determinaciones por su cuenta. Algunas las informó posteriormente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, otras no se las informó sino ya después de que el caso se había hecho público, y por supuesto no puede ser nadie determinador de lo que el otro ha hecho, bueno, regular o malo, sin su conocimiento y su consentimiento. Ya se verá en su momento, en este juicio tendremos la oportunidad de dejar eso absolutamente claro. Sí. ¿Qué hizo Cadena, doctor Granados, sin el consentimiento del expresidente Uribe? Pues ya ha quedado establecido por sus propias declaraciones en otros momentos procesales que él ofreció un recurso de revisión, una acción de revisión, sin habérselo consultado al presidente. Se lo dijo casi 44 días después y de un contexto distinto. Y nunca le contó que le había hecho ofrecimiento de ayuda humanitaria a un testigo, Carlos Enrique Vélez. Se lo contó 9 meses después, avergonzado de lo que había hecho, y fue regañado por el presidente, y eso está testimoniado con quienes participaron, y eso está claro. Por eso es sorprendente esto, pero bueno. Explíqueme los dos casos. Lo de el cambio del proceso fue a Monsalve, ¿verdad? El ofrecimiento que se hizo de una revisión del proceso lo hizo en la instancia, en primer lugar, del abogado Romero, que tenía en ese momento Héctor Romero, Juan Guillermo Monsalve, según lo que hasta ahora ha aparecido, y luego también lo ofreció el abogado Cadena sin habérselo consultado previamente al presidente. Él se enteró casi 44 días después, cuando se lo dijo de una manera de paso, dando a entender que estaba autorizado para hacer eso. Eso está claro, eso se ha declarado, y realmente el presidente, en ese sentido, lo que se enteró, que además se enteró una grabación que es ilegal, pues ya será objeto de debate en el juicio. Y lo que es más increíble es que el caso del testigo Carlos Enrique Vélez, este señor, el abogado Diego Cadena, después de hecho público el caso, de haber sido llamado a indagatoria, de estar cerca de rendirle al presidente, es decir, 9 meses después de los hechos, le cuenta al presidente con vergüenza de que él había hecho unas ayudas humanitarias, según él, a el testigo, y el presidente se sorprendió y lo regañó y lo reconoció así el abogado Cadena, y hay testigos de ese encuentro que han declarado a juramento. Por tanto, es que es increíble que vayan a decir
que Álvaro Uribe Vélez haya determinado a Diego Cadena para hacer lo que Diego Cadena, hecho bien, regular o mal, haya hecho. Doctor Granados, cuando usted dice ofreció ayuda humanitaria, ¿le ofreció plata a Vélez? Eso es lo que dice él. Sí. Y así lo ha declarado hasta ahora. Digo, para ponerlo sin el eufemismo de la ayuda humanitaria, le ofreció. Eso es lo que dice el abogado Cadena. Entiéndeme que yo simplemente estoy refiriendo lo que él ha dicho en infinidad de declaraciones bajo juramento. ¿Y por qué Cadena estaba ofreciéndole a Monsalve revisar, cambiar el rumbo de su proceso? Monsalve es un paramilitar. Revisar el proceso, y al otro a Vélez ofreciéndole plata? ¿Por qué les estaba ofreciendo eso supuestamente, fuera de que no fue con la autorización de Uribe, dice usted? ¿Qué necesidad tendría de hacer eso? Esto es algo que seguramente en el proceso de él y en este se va a aclarar, porque aquí hay que decirlo, por la técnica procesal, en las etapas en que nos encontrábamos, que era una etapa anterior al juicio, no se hacía práctica probatoria en las audiencias, no podía la defensa contrainterrogar ningún testigo. Ahora, en esta nueva etapa, pues que es, digamos, desafortunado por el significado histórico, pero desde el punto de vista técnico, sí tenemos la oportunidad de contrainterrogar a todos los testigos y traer la prueba a la defensa, que se vea ante un juez y de manera pública. Así que estoy seguro, porque la prueba no genera ninguna duda para nosotros, que al final todo esto se va a aclarar por sus propios testigos. Doctor Granados, ¿usted está anunciando que va a citar como testigo a Diego Cadena? Claro, es que él es testigo, ya lo ha declarado y lo ha declarado bajo juramento. No, pero como ahora viene el juicio contra Uribe, vamos a ver al abogado de Diego Cadena, no en condición de abogado, sino de testigo, para probar que Uribe no dio la orden. Hasta ahora él ha declarado como testigo, es su derecho declarar o no. Por supuesto, la defensa no puede imponerle que declare nadie, lo que puede es citarlos, tenemos un derecho constitucional de citarlo, y hasta ahora él siempre ha declarado, y en lo que tenemos conocimiento ha dicho la verdad, él lo ha reconocido. Así que sobre eso, como sobre otros aspectos, porque estamos hablando de que la Fiscalía ha anunciado, según el escrito de acusación ya conocido, 31 testigos. Todavía no ha salido, que tendrá su momento, su oportunidad para que se conozca la prueba de la defensa. Doctor Granados, su reto como abogado defensor del expresidente Uribe es demostrar, si estoy entendiendo bien lo que pasa ahora con el llamado a juicio, que lo que pasó con los testigos fue a espaldas, para utilizar una expresión, fue a espaldas de Uribe. No, es mucho más sencillo y complejo a la vez. Sencillo porque rige la presunción de inocencia y la defensa no tiene ninguna carga. Quien tiene que probar lo que afirma en el escrito de acusación es la Fiscalía. Y estoy convencido que no tiene cómo probar la Fiscalía lo que no ocurrió. Es un tema de elemental lógica. Pero además de eso, tenemos otros desafíos, porque aquí se cometieron una serie de irregularidades graves. Por ejemplo, al presidente se le violó la inviolabilidad de sus comunicaciones. Eso está muy claro, tanto porque fue objeto de una interceptación ilegal de comunicaciones, como también porque fue objeto de un seguimiento de comunicaciones con quien fungía como su abogado investigador. Entre otras muchas irregularidades que sería prolijo en una entrevista venir ahora a decirlas, ni tampoco voy a revelar todas mis cartas de todo el equipo de la defensa antes de que ocurra, que es en las audiencias. Doctor por respeto Granados a los jueces y por respeto, por supuesto, a la opinión pública. Sí, doctor Granados, quiero volver al rol del presidente Uribe, que es relatado por el fiscal Villarreal en este escrito de acusación, y quisiera preguntarle qué interpretación o qué explicación tienen ustedes de un hecho que es determinante para la fiscalía, y es una llamada que hace el expresidente Uribe a un amigo suyo, a Juan Guillermo Villegas Uribe, para que éste contactara a la familia de un testigo para que le diera certeza de que el abogado Cadena iba de parte del expresidente Uribe a visitarlos a las cárceles. Uribe llama a Villegas a decirle... Contacte a la familia de Monsalve para que la familia de Monsalve que Cadena va de parte mía. ¿Cuál era la intención y el propósito de esa llamada, doctor Granados, si existió? Pues es que hasta ahora ha quedado muy claro. El abogado Diego Cadena, que era abogado investigador del presidente Álvaro Uribe Vélez, en ese momento senador de la República, había ido a la Modelo a visitar, a la Picota, perdón, a visitar a Juan Guillermo Monsalve, que aparecía como un potencial testigo a juicio en ese momento del abogado Cadena, y que había recibido información de parte de terceros de que tenía intención de retractarse. Él fue a verificar esa información y como abogado investigador tenía todo el derecho a hacerlo. Es una actividad
absolutamente ordinaria, común de un abogado investigador. ¿Qué ocurrió? Como él no llevó físicamente un poder, al parecer este señor Juan Guillermo Monsalve quería estar seguro que él sí era abogado, porque quien aparecía públicamente, hasta ahora siempre reconocidos públicamente como sus abogados, hemos sido los doctores Jaime Lombana y yo. Entonces, según lo que así se ha relatado hasta ahora en este proceso, para verificar que efectivamente era así, como tenía y había trabajado con el señor Villegas, la familia de Juan Guillermo Monsalve, que si le confirmaban al señor Villegas que efectivamente Diego Cadena era abogado de Álvaro Uribe Vélez, él podía hablar, se tendría confianza para eso. Eso es lo que hasta ahora han relatado los testigos, y en ese sentido el presidente no tiene nada que ocultar, lo ha declarado, él lo dijo en su indagatoria, que él sí quiso confirmar eso por esa vía, puesto que era la vía que le había informado el abogado Diego Cadena, que a su turno le había pedido Juan Guillermo Monsalve. Absolutamente transparente, ahí no hay nada que generar, ninguna suspicacia, y me parece que pues la Fiscalía puede decir lo que quiera. Por supuesto que respetamos a todas las autoridades, pero aquí el problema que estamos en un sistema acusatorio no es que la Fiscalía diga y porque dijo así es, tiene que probar en un juicio lo que sea constitutivo de un delito, y ese tipo de conversaciones no constituye ningún delito. Sí, doctor Granados, este proceso es viejo y ha pasado por manos de la Corte, de fiscales. Vimos al fiscal Gabriel Jaimes y al fiscal Javier Cárdenas pedir que se finalizara, es decir, la preclusión del proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe, y llega en enero de este año en la Fiscalía de Francisco Barbosa Gilberto Villarreal. ¿Qué pruebas, qué documentos o qué nueva información llegó al proceso para que la Fiscalía tomara esta decisión de llamar a juicio al expresidente Uribe? La defensa no conoce qué actividades en concreto desarrolló el fiscal Villarreal en este lapso de 90 días que va desde mediados de diciembre hasta esta fecha. Más o menos, estamos hablando de un tema que no está todavía aclarado exactamente qué actividades en concreto realizó, porque nosotros le presentamos un derecho de petición y el fiscal no lo contestó, no nos entregó la información y estaba en su derecho de no entregarla, ni más faltaba. Ahora bien, de lo que sí había antes, de lo que sí se había hecho, sí tenemos conocimiento, y sí, pues nos sorprende que haya tomado esa decisión, pero pues de eso se tratan los procesos, de un debate adversarial. Tendremos la oportunidad en la audiencia de formulación de acusación de que se nos descubra la totalidad de la información que tiene la Fiscalía, y algo muy importante desde el punto de vista técnico, y es que a partir del día de ayer, 10:30 de la mañana, la Fiscalía cesó en su capacidad investigativa este caso. Feneció esa posibilidad. ¿Cómo así? Porque así que la ley establece... Este caso, me refiero al caso que acusó, en el momento en que se radica un escrito de acusación que conforme al mismo fue entregado ayer a las 10:30 al Centro de Servicios Judiciales, a nosotros nos lo remitieron a las 4:32 de la tarde, la Fiscalía pierde la capacidad de seguir investigando el caso porque ya agotó esa posibilidad jurídicamente. Tuvo todo este tiempo, desde que lo recibió en septiembre primero, porque el 31 de agosto se mandó por parte de la Corte a la Fiscalía, desde septiembre del año 2020 hasta este instante podía investigar. A partir de ahora ya se agotó esa investigación, lo que trata es de presentar las evidencias en la audiencia de formulación de acusación, allá las conoceremos, habrá un debate técnico de descubrimiento probatorio, audiencia preparatoria, que es las reglas del juicio, y finalmente la práctica de pruebas en el juicio oral. Eso es lo que sigue, y ahora tendremos la oportunidad de presentar nuestras evidencias y de generar el debate en el escenario natural, que es el juicio. O sea, desde el punto de vista técnico, no tengo la menor duda que la verdad va a salir a relucir en este juicio, y para la historia va a quedar absolutamente claro que el presidente Álvaro Uribe Vélez no cometió ningún delito, como equivocadamente la Fiscalía lo está diciendo en el escrito de acusación. Sí. Profesor Granados, siendo un juicio tan largo en Colombia, porque aquí lo hemos visto, aquí hay juicios de 2, 3, 4, 5 años, ¿existe alguna posibilidad de prescripción? Bueno, pues en todos los delitos, salvo de lesa humanidad, y aún ellos incluso, hay la posibilidad de prescripción. Pero pues nuestro cálculo, nuestro trabajo no obedece sobre el tema si un juicio va a terminar, si va a prescribir o no. Hay que hacer la tarea. Independientemente de eso no depende de nosotros. Nuestro reto es un reto estrictamente técnico, jurídico, de evidencias, y que sepa la verdad. Para el presidente Álvaro Uribe Vélez, la verdad es el bien fundamental.
Sí, eso me lleva a la siguiente pregunta, profesor Granados. ¿Eventualmente el expresidente renunciaría a la prescripción? No, nosotros no vamos a renunciar a ningún derecho, eso que quede claro de entrada. Lo que queremos es que se pueda probar y estamos haciendo toda la tarea como hasta ahora lo hemos hecho desde el día 1. Aquí no ha habido sino un reclamo constante de que se cumpla y se respeten las normas jurídicas. Al presidente se le investigó a escondidas, se le negó la existencia de una investigación, al presidente se le violaron sus derechos de violabilidad a las comunicaciones, que tenemos todas las personas, y él no es uno menos para no tenerlo. Al presidente se le sometió a unas filtraciones sistemáticas del caso ante ciertos periodistas. Al presidente se le llevó de una manera grosera a que ni siquiera se le permitiera rendir su versión libre antes de llamarlo públicamente a una indagatoria. Al presidente, además de eso, se le sometió al escarnio de una detención inmerecida, así fuera domiciliaria. Y al presidente además se le ha llevado a este proceso de estar sometido a unas audiencias interminables con una búsqueda de testigos que realmente no han aportado nada y con una lista de alegadas víctimas que lo que han hecho es tratar de mancillar su honor. Ahora es la oportunidad finalmente que tenemos de poner las cosas en orden. Para empezar, solamente podrá una de las alegadas víctimas ser el vocero de las víctimas, porque así lo ordena nuestro ordenamiento jurídico. Así que ya no vamos a tener ese discurso interminable de ataques políticos. ¿Y usted ya sabe quién es esa de las víctimas? No, eso será en la audiencia, será en debate ante el juez, allá habrá que cada uno postular. Pero supongo que será el senador Cepeda, ¿no?, que es la contraparte. Pues eso es una determinación que tendrá el juez o la señora juez, una vez que cada víctima o alegada víctima se presente, fundamente en concreto por qué lo es, porque el momento procesal es esta audiencia de acusación, y ahí, como existe solo un acusado, conforme a nuestra legislación, tendrá que determinarse cuál va a ser el vocero de las que se acepten como alegadas víctimas, y es una determinación que le corresponde a la judicatura, no a nosotros. Nosotros no podemos escoger quién va a ser el vocero de la contraparte. Felipe le pregunta si renunciarían a la prescripción. ¿Cuándo prescribiría técnicamente? ¿Cuál es la fecha en la que eventualmente prescribiría el caso contra el expresidente Uribe? El 9 de octubre del año 2025. ¿Del año entrante? Sí, correcto. ¿Y por qué 2025? ¿Qué pasa en esa fecha? ¿Qué se cumple en esa fecha? No, es la regla. El término prescriptivo es 12 años, que se interrumpe con la imputación, como aquí se determinó por una decisión de la Corte Constitucional que la imputación es equivalente a la indagatoria. La indagatoria ocurrió el 8 de octubre del año 2019. Conforme a esa determinación, esa interrupción genera que se corra el término por la mitad, es decir, en lugar de 12-6, a partir del 8 de octubre del 2019, eso se cumpliría el 8 de octubre del año 2025, es decir, que al día siguiente, 9 de octubre, ya estaría prescrito conforme a las reglas técnicas. Pero hablando en plata blanca, es poco probable, porque todavía no se sabe ni siquiera la fecha en la que comienza el juicio. Y estos juicios en Colombia, pues este en particular por mediático seguramente va a ser dilatado. Poco probable de que se surta este juicio antes de que termine octubre del año entrante. Pues yo no sé, yo no tengo una bolita de cristal de esto pasar, qué va a pasar, si se va a agotar el juicio antes, si se va a agotar la segunda instancia, que seguramente habrá cualquiera que sea la decisión, que esperamos obviamente sea absolutoria. En fin, eso es una especulación, algo que no nos corresponde. Tenemos que estar concentrados en lo que sigue en este momento. ¿Y la prescripción sería primera y segunda instancia? Como todo en la vida, pues tiene siempre debate, primera y segunda instancia, seguramente habrá debate, dependiendo de cuándo ocurra, en manos de qué autoridad ocurra, pero repito, nuestro cometido ahora no es ese, nuestra concentración está exclusivamente en el tema de la defensa jurídica de fondo. Porque es una posibilidad. ¿Prescribirían los dos delitos, doctor Granados? Fraude procesal y el otro soborno a testigos. Soborno a testigos. ¿La compra de testigos? Pues si eso llegara a ocurrir, sí. Pero en este momento, repito, no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es el tema de fondo, adelantar las audiencias y que quede claro, absolutamente claro, porque la verdad causa pesar, dolor de patria, que la Fiscalía en su autonomía haya tomado la decisión de llamar a juicio con un fundamento
que claramente es equivocado. Sí, precisamente, abogado Granados, ¿cuáles son los tiempos? El paso a paso que usted nos acaba de contar antes de llegar posiblemente a esa fecha del 2025, ¿cuáles son los tiempos que vienen ahora en esta etapa de juicio? Ayer quedó presentado el escrito de acusación con sus anexos, sujeto de reparto aleatorio que le correspondió, según informa el Centro de Servicios Judiciales, al Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. Este juzgado, a través de quien lo preside, una señora juez, tendrá que recibir la carpeta, que ya la tiene en sus manos, y fijar una fecha, probablemente una o dos fechas, según lo que estimen, según su criterio, para la realización de la audiencia de formulación de acusación, citando a todas las personas que se mencionan en este escrito de acusación como partes e intervinientes, es decir, Ministerio Público, alegadas víctimas hasta ahora, por supuesto que la defensa y la Fiscalía. Y ya a partir de este momento, quien tiene el control del proceso es el escenario judicial, que es la señora juez 44 Penal Circuito de Bogotá. Luego de formular la acusación, se hace el descubrimiento probatorio de parte de la Fiscalía y luego de parte de la defensa, y posteriormente, agotado eso, se da inicio a la audiencia preparatoria, en la cual se da todo el debate acerca de cuáles son las posibles pruebas a ser solicitadas y practicadas en juicio, y una vez que eso se decanta en un tema muy técnico de debate, finalmente se fija fecha y se realiza la audiencia de instalación del juicio, teoría del caso y práctica de pruebas, que concluyan luego con unas alegaciones finales y después con un sentido del fallo y una decisión sujeta a recurso de apelación, seguramente que conocerá el Tribunal Superior de Bogotá, en una sala que hasta ahora pues no se ha definido porque no ha llegado el caso allá. Ese es, digamos, el decurso normal. Luego cabe, si fuese el caso, un recurso extraordinario de casación que conocería la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y eso es lo que agota el proceso penal en Colombia. Sí, por eso decía yo que esto no va a ser relativamente rápido. Doctor Granados, quiero hacerle una pregunta final, porque si hubo compra de testigos, si hubo fraude procesal, el delito al fondo, gravitando, el tema es si Uribe, si el expresidente Uribe era socio, era amigo de los paramilitares. Y me parece que aunque no está explícitamente en el proceso, ese es el fantasma que ronda. Uribe compró testigos para librarse de la acusación de que era cercano al paramilitarismo en los años 90. ¿Este tema usted lo ha hablado con el expresidente Uribe? Pues usted entenderá, Néstor, que pues yo no voy a discutir públicamente lo que ha hablado en mi relación con mi cliente, eso está privilegiado, pero lo que sí le puedo decir es que soy testigo, aquí ya ni siquiera lo hablo como abogado, sino como testigo, de que no ha habido nadie que en Colombia haya combatido más el paramilitarismo que Álvaro Uribe Vélez. El tema de la hacienda de Guacharacas, de la vinculación de Santiago Uribe, ¿es posible desvincularlo de eso que usted acaba de decir? No, es que no hay que desvincular nada. Guacharacas no tiene ningún problema de fondo jurídico. El caso estaba muy claro para mí, y el tema de los mal llamados 12 apóstoles, el caso Santiago Uribe Vélez, hace más de 3 años terminé los alegatos en defensa de Santiago Uribe Vélez. Está en manos de un señor juez especializado de Medellín, y quien en algún momento tomará la decisión que espero sea claramente absolutoria de Santiago Uribe Vélez. Así que, repito, para mí, y espero que pronto para la historia, todo eso está muy claro. Sí. Entre otras cosas, usted termina siendo, y no por coincidencia, abogado de los dos, de Santiago Uribe y de Álvaro Uribe Vélez. Escuchan ustedes al abogado del expresidente Álvaro Uribe. Doctor Granados, gracias por estas explicaciones. Le deseo un feliz día y mucha suerte en su defensa. Gracias a ti, Néstor, y a todos en la mesa y la audiencia. Estás escuchando Blue Radio.